Bueno, Luigi, como me gusta llamarte, porque tengo confianza, amigos para los que no saben, Luigi es como de la familia, lo conozco hace muchos años. Tenemos la suerte de que la vida nos encontró, es una persona a la cual admiro mucho por entre otras cuestiones, la nota que vamos a hacer ahora con él. Luigi, muchas gracias por darnos este espacio y para contarnos tu historia, básicamente, que me parece más que interesante y que es parte de la historia argentina. Bueno, muchas gracias, Jero. Gracias por venir a visitarme, hacía mucho que no te veía y la verdad que se te extrañaba. Bueno, muchas gracias, Luigi. Eugenio Luis Faquín, yo le digo Luigi porque bueno, lo conozco hace mucho y por el cariño y la confianza que tengo le voy a decir Luigi en la entrevista. No hace falta más presentación que la que ya le venimos haciendo. Luigi fue tripulante del destructor que escoltaba al Belgrano. El Belgrano en el momento del hundimiento, ¿no? Bien. Sí, el destructor se llamaba Destructor Ara Buyar. Ya desde el nombre parecía que estaba asignado el destructor. ¿Y por qué te digo eso? Porque Hipólito Buyar fue un héroe de la revolución, fue muy importante, por ejemplo. Él era marino y cuando llegó a Buenos Aires buscando, como todos, nueva vida, el virreinato del Río de la Plata y ahora en medio de la revolución se presentaba como muy tentador, donde estaba todo por hacerse y Europa estaba, no te digo en decadencia, pero más o menos. Entonces Buyar lo primero que hace es enlistarse en los granaderos a caballo y pelea en la batalla de San Lorenzo. Y en esa batalla de San Lorenzo él le quita la bandera, matándolo por supuesto, al abanderado español. Digamos que es el momento donde se quiebra la batalla y Buyar tuvo esa magnífica actuación. Después de eso, bueno, vuelve a su trabajo habitual, que era la de ser marino, y bueno, por ahí en 1817 va a hacer un corso alrededor del mundo. ¿Qué es un corso? Un corso no es un pirata, un corso es alguien que pelea para el país en forma independiente, obtiene ganancias económicas porque captura buques y captura su carga, que esa es la idea, digamos, destruir la logística del enemigo, si es posible los buques de guerra, pero en general está orientado a los buques mercantes, el corso. Y entonces él tenía una patente de corso, que es algo así como un documento que te da el Estado Nacional, y él sale ya en el Río de la Plata, tuvo problemas con la tripulación, porque bueno, las tripulaciones en esos momentos no eran profesionales como son ahora, sino que eran reclutadas y algunos después de zarpar y cuando se les pasa la borrachera se dan cuenta que no quieren embarcarse y fusiló a 2 en el Río de la Plata. Así comenzó su corso, porque tuvo una rebelión dentro de, que se llama motín en los barcos, tuvo un motín a bordo, fusiló a 2 y se acabó, digamos, volvió a la tranquilidad. Siempre, digamos, era una tripulación muy difícil, tripulación heterogénea en sus orígenes, en sus nacionalidades, digamos, era bastante difícil la cosa. Llega a Sudáfrica, hay una isla, Madagascar, y ahí hay un buque francés capturando esclavos. Entonces un buque francés, y él era francés, nació en la Costa Sur, Hipólito Buyar. Bueno, en ese momento, ¿qué es lo que hace Hipólito Buyar? Los conmina a cesar de hacer esa actividad, se niegan y entonces los captura, libera a todos los esclavos y se lleva el buque. Era un acto revolucionario para la época. Porque Sí, bueno, acordate que no estaba abolida la esclavitud. A partir de 1813 sí en Argentina. En Argentina. Bueno, él... Pero Brasil, por ejemplo, no, bueno, duró Brasil no, porque décadas. estaba el imperio, pero la cuestión es que esto refuerza lo que te dije antes de la patente de corso, porque cuando vos sos corso, vos lo que llevas son los ideales de la nación. Vos llevas la bandera de tu país, los ideales de tu país. Entonces la no esclavitud era un ideal y entonces él no solo captura el buque, que era una renta económica, sino que él hace lo que el país quería hacer: libertad e igualdad. Libera a todos los esclavos, que bueno, queda liberado, y después de hacer muchas cosas llega a Hawái. En Hawái era una especie de conglomerado de reinados y el emperador se llamaba Kamehameha, que hoy es venerado, y ahí, si ustedes ven esta serie que se genera en Hawái, van a ver la estatua de Kamehameha delante del lugar de policía de Hawái. Bueno, él, ¿qué hace en Hawái? Logra el reconocimiento de la independencia de la Argentina por parte de la primera nación que lo reconoce. Esto históricamente no está absolutamente probado, pero hay muchos historiadores, entre los que me encuentro, que consideramos que así fue. Te detengo un segundo, Luigi. Aclaramos que vos sos historiador. Soy historiador antártico, pero bueno, cuando sos historiador antártico sos historiador de cualquier cosa.
Porque la verdad que cuando empezás a meterte en el tema de la historia y te das cuenta a veces cómo desde la historia te cuentan la cosa cambiada, como se dice habitualmente, coloquialmente, vos te das cuenta como a través de la historia se puede manipular políticamente muchas cosas, y eso es lamentable. Bueno, la cuestión es que ahí también él ya tenía 3 buques, se escapan con un buque, va a otro de los reinados también de este pequeño imperio que tenía Kamehameha, y conmina al emperador diciéndole que le tenía que entregar, porque obviamente estaba el buque ahí, que le tenía que entregar a los amotinados para darle justicia. Darle justicia era fusilarlo, ¿no? Pero bueno, el emperador se niega, entonces le dice, mire, yo le doy hasta las 15 horas y si no voy a tirar tantos cañonazos sobre esta ciudad que no va a quedar piedra sobre piedra. Como vieron la determinación de este francés, que era muy cabrón, muy cabrón. Por eso te digo que el buque tenía como la personalidad de ese cabrón que era nuestro héroe nacional marítimo, Hipólito Bouillard. Pregunta, Luigi. Me encanta ese nivel de detalle con el que contás las cosas, por eso yo quería aclarar que eras historiador, porque no cualquiera cuenta los detalles de esa manera. A mí como me gustaría que arranquemos es que vos cuentes el antes y el después de Malvinas. Entonces yo quiero saber quién era Luigi antes de Malvinas. Ok. ¿Me das un minuto? Obvio, el que quieras. Llega a California, la bandera argentina estuvo izada en California una semana. Y después pasa liberando a un montón de países de Centroamérica o peleando, y entonces nosotros vemos que casi todos los países de Centroamérica la bandera es celeste y blanca. Unas tienen un triangulito, otras tienen otra cosita, todas las banderas han sido copiadas de la bandera argentina. Vuelve a Chile, es apresado, lo acompaña a San Martín a liberar a Perú, y ahí fallece, termina siendo almirante de la Armada Peruana, y en un motín, porque era un cabrón, los sirvientes lo matan. Ahora vamos a Malvinas. Yo era teniente de fragata, estaba casado. Entonces eras de carrera, ya arrancamos como que eras de carrera. Sí, yo hice la escuela naval, me recibí en el año 75, y ya en el 82 estaba destinado, después de haber hecho unas campañas antárticas, estaba destinado, fui el último jefe de operaciones del Bahía Aguirre, que fue el buque que más veces fue en la Antártida, en la historia antártica. De todos los buques que de cualquier país, el Bahía Aguirre fue el que más veces fue a la Antártida. Yo fui su último jefe de operaciones, tenía un alto nivel de desgaste, pero era un barcazo. Estuvo a punto de hundirse no menos de 5 veces por temporales, por quedar varado en la Antártida. Pero bueno, el barco la resistió. Yo fui designado en el año fines del 81, así que yo me presenté en el 82 al destructor Ara Bouillard. Ara es Armada de la República Argentina. Destructor Ara Bouillard, y mi cargo era jefe de comunicaciones, que había sido la especialidad, es decir, después de graduarte tenés un primer posgrado que es la especialidad, puede ser artillero, de comunicaciones, armas submarinas, etc. Yo era comunicante, que somos casi los que tenemos las uñitas pintadas a bordo, porque claro, nuestra tarea está siempre con la tecnología, con las operaciones, con las publicaciones, digamos. No tocaba motores, no tocaba armas, no tocaba torreta. No limpiaba los cañones, no era responsable de los baños del buque. Bueno, es una cosa dentro, digamos, de los barcos que siempre te hacen ese tipo de bromas, porque claro, los tipos tienen la tarea pesada, el traspaso de combustible lo hace el jefe de cubierta, y que es artillero en general, y entonces tiene unos manguerotes así y se les rompen las mangueras y se llenan de fuel oil, que es como si te bañaran en brea. Lo único que faltaba es que te tiren unas plumas, pero eso pasaba siempre, digamos, porque esos son los buques, estás navegando, siempre hay mar, digamos, gruesa en todo lado que vaya, y pasas el manguerote, y a veces los buques, por la forma que toman las olas, uno sube, otro baja, uno se abre, otro se cierra, se rompen las mangueras, pese a que tienen mucho... Cierta flexibilidad. Sí, no, además de flexibilidad tienen como pancitas, ¿viste? Como si fuera un gran chinchulín, no es para que entiendan, un gran chinchulín que está de un lado a otro, y cuando se estira ese chinchulín, y además de la elasticidad, de cables que tienen además cortes de emergencia, digamos, está todo pensado eso. Y la tecnología ha evolucionado mucho desde el 82.
y antes también. Este buque en el cual vos estabas, claro, ¿cuál es la historia? Porque el buque seguramente era estadounidense. Un buque estadounidense que había sido radiado, y además cuando yo estudié para escribir el libro, ¿sí? El primer libro que escribí, que es un buque, 2 banderas, 1000 combates, y tiene que ver el título con lo que fue ese buque, porque ese buque tenía un espíritu especial. Ese barco participó en la campaña del Pacífico. Estados Unidos y el Imperio de Japón, sí, y entonces todas las islas, cientos de toneladas lanzadas hacia Okinawa, hasta que llega a lo que se llama la zona mediterránea, la zona central Tokio, ¿okay? Japón, es la zona metropolitana. ¿Y qué pasa ahí? Ya estaba el imperio por caer, y los últimos estertores eran los kamikazes. Para ponerlos en contexto, Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del 40 y tantos. 45. Se considera que el último kamikaze que se estrella sobre un buque se estrella sobre Boris de Sekon. Así se llamaba, Boris. Boris, que era un secretario de guerra de la guerra de unificación, digamos, la guerra de unificación de Estados Unidos. El primer secretario de guerra, y también con una personalidad muy particular, ¿sí? Era muy parecido a Hipólito Bouillard, así que parece que los nombres como que le fueron dando... Como que el buque absorbía la personalidad sí, definitivamente yo creo que fue así. El primer Boris, que empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Se trenza en una lucha a cañonazos y a fusilazos en el Mar del Norte con Boris del primero, que es un barco viejo de la Primera Guerra Mundial, y es tal la destrucción y es tal la calentura del combate, que duró casi 20 horas, ¿sí? Que hunden al submarino alemán, que era un U-Boat, se salvan 7 de los 30 y pico de tripulantes que tenía el U-Boat en una de esas balsas de corcho, ¿sí? Viejas, y era tal el enojo que tenía la tripulación, la calentura, porque no es otra la palabra que se puede usar, que los ametrallan y los matan a todos, cosa que no se hace, que es un crimen. Es un crimen de guerra horrible, pero digamos, yo no lo justifico para nada, pero te digo que, y el buque estaba tan averiado que se hundía solo. Entonces, rescatan a la tripulación, que también fallecieron varios, y lo hunden a cañonazos. No se quería hundir a cañonazos, vino un avión de un portaaviones y lo bombardeó y lo hundió. Ese era Boris de First, ¿sí? De Second termina eso, vuelve a San Diego, lo arreglan, y a partir de ahí todas las cosas importantes que pasó en la humanidad, hasta que en el año 72 lo entregan a la Armada Argentina, Boris de Second participó. Rescata el primer vuelo tripulado por Estados Unidos con un mono. En la crisis de los misiles de Cuba está, en la guerra de Corea está, en la guerra de Vietnam está, en el rescate de los ciudadanos americanos en Israel está. Digamos, no hubo conflicto ni problema que Boris de Second no hubiese estado presente. Con distintos capitanes, con distintas tripulaciones, era el barco. El barco estaba predestinado a ser un actor importante. Lo radian, previo a radiarlo 5 años antes, les hacen una modificación que se llamó FRAM 2, le agregan una sección. Cuando así lo radian, ¿qué significa? Lo radian, lo sacan de servicio activo. Pero antes de sacarlo de servicio activo, como 3 o 4 años antes, le agregan una sección, es decir, le agregan como una rodaja en el medio, le modifican las armas y le modifican el sistema de guerra electrónica por un equipo súper heterodoxo, que es como si es un equipo de guerra electrónica, es como una enorme radio de sintonía fina. Entonces vos vas por las bandas y vas barriendo las bandas tratando de escuchar comunicaciones o de escuchar emisiones de radar, porque era muy ancho. Hoy son de banda más ancha, pero tienen menos recepción. Yo era el dueño de ese equipo, que era un equipo del año 60, ponele. Es decir que, pero era súper heterodoxo, tenía una banda muy angosta, era muy selectivo, pero vos barrías una frecuencia cada vez que movías y los operadores se volvían locos, pero cuando agarraban una frecuencia la explotación era máxima, porque era donde alcanzaba la emisión, llegaba el super. ¿Vos llegabas a escuchar transmisiones radiales de otro buque? Sí, radiales y de radar, y de sonar. De sonar no, perdón, de radar, porque el sonar tenía un sonar pésimo. Las emisiones de nosotros, por ejemplo, decíamos,
vamos a ver si hay emisiones de radar, porque estaba permanentemente funcionando, había permanentemente operadores, ¿no? Entonces íbamos a la banda india, que es la banda de los radares, y detectábamos radares que eran o de submarinos ingleses o de submarinos chilenos que eran ingleses. Que estaban dando información. Por lo menos nos estaba molestando. Una emisión de un radar de un submarino es una situación muy fea para vos, porque estás esperando el torpedo. Estás esperando el torpedo, estás esperando morirte en cualquier momento, esa es la verdad. Entonces, vos estás en un nivel de estrés durante toda la navegación, porque las emisiones eran mañana, tarde y noche. Eso se llama hostigamiento, ¿ok? Te están hostigando permanentemente y te comen la cabeza de alguna manera ese tipo de emisiones. Bueno, o sea que vos, Luigi, con la radio, ¿escuchabas conversaciones en inglés? Sí, la escuchábamos y obviamente en inglés eran fáciles pero además hay comunicaciones que están... Las comunicaciones en claro son comunicaciones que no tienen mucha importancia. Las comunicaciones que son importantes están cifradas. Entonces vos lo que interceptás es un cifrado que tenés que mandar a otro lado para que descifre. Para que lo descifre. Y nunca te enterás que decía porque, digamos, la disciplina del secreto es eso. Vos detectás una comunicación, la cifrás, se la mandás y el Servicio de Inteligencia Naval la descifra. Si esa información a vos te sirve, te la van a dar. Ahora, si vos no la necesitas, olvídate, no te la van a dar. Ellos la van a usar, la van a explotar. Porque es así, digamos, así es la guerra. Yo no tengo que saber más de lo que necesito. ¿Por qué? Porque si me toman prisionero y sé de más, ¿para qué objeto tiene que yo le dé una información a mis captores? Entonces yo lo que necesito saber, esa la voy a tener. Y después te voy a dar un ejemplo de cómo el Servicio de Inteligencia Naval nos dio sin que nosotros sepamos la información que necesitamos en el momento oportuno. Y fue muy buena. Y fue tan buena que le destruimos una operación que los ingleses practicaron y ejercitaron durante meses. Y se les hicimos pelota. Bueno, vamos al barco. A fines de marzo zarpamos sin saber nada. Los únicos que sabían era, otra vez la disciplina del secreto, el comandante, el segundo comandante y el jefe de operación. Obviamente... ¿Dónde estaban ustedes? En la base naval de Puerto Belgrano, que es un lugar increíble. ¿En dónde? Eso es en Bahía Blanca, en la ría de Bahía Blanca, el puerto militar está ahí. Está la base de infantería de marina, está la que se llama baterías. A todo esto, ¿ustedes ya la noticia de la invasión a Puerto Argentino la tenían? No, nosotros fuimos a la invasión de Puerto Argentino. Ah, No, nosotros zarpamos todos para la guerra sin saber, sabían solamente en todos los casos, comandante, segundo comandante y jefe de operaciones. Sabíamos que zarpábamos. De hecho, nosotros habíamos realizado de un ejercicio con los uruguayos que se llama Cimarrón, ¿sí? Un ejercicio con helicópteros, el submarino Santa Fe, incluso participó de ese ejercicio. Bueno, la cuestión es que cuando zarpamos, ya en navegación en franquía, que íbamos para Puerto Deseado, teóricamente. Nosotros era una época que se navegaba bastante, entonces nunca te preguntabas por qué zarpaba ni nada. Zarpaba porque tenía que zarpar y listo, era un ejercicio. ¿Y a nadie extrañaba el destino? No, al menos el destino, porque por ahí te mandaban a Puerto Deseado para como dar un apoyo a la ciudadanía. En el sentido, no porque hiciéramos algo en particular, además de que siempre desfilás y esas cosas, sino para hacerle sentir al ciudadano que el Estado Nacional está con ellos. Y lo protege. Claro, y lo protege. Y te mandan un barco y entonces se enciende la vela del patriotismo. Hay un montón de cosas que son muy lindas y que vivirlas son muy lindas. Yo, digamos, de los mejores recuerdos que tengo de la carrera son tal vez esas cosas, además de la guerra, obviamente, que es una oportunidad única para un profesional de la guerra. Entonces nos reúnen primero a la plana mayor, es decir, la plana mayor son los oficiales del buque, que nosotros tenemos divisiones. Mi división era la división Charlie, que era comunicaciones. Oficial de comunicaciones. Sí. Y entonces nos dicen que vamos a ir a tomar Malvinas. ¿Sí? No nos dan muchos detalles, pero nos dicen que tenemos que preparar todo, ajustar todo al máximo. Ahora no era un juego, no era un ejercicio, esto era real. ¿Era real adrenalina o no? ¿O vos tenías ese aplome? No, ¿sabés lo que había? Era como alegría, porque nosotros sentíamos, y creo que todavía se sigue viviendo igual, ¿no? Sentíamos a Malvinas como que era algo que nos habían arrebatado, y de hecho es así, no es que lo sentíamos, es así. Entonces digo, bueno, listo, nos llegó la hora. ¿Sí? Nos llegó la hora, vamos. Y nos tocó a nosotros. Y estábamos exultantes. ¿Sí? Por supuesto que adentro tuyo
está ese tipo que es emocional, pero todo el resto es profesional. Entonces Exactamente. ahí empezás a pensar, tengo las publicaciones bien, vamos a buscarlas, vamos a distribuirlas como corresponde, vamos a combate, porque las publicaciones son secretas, confidenciales, entonces no las podés dejar a mano. Pero cuando pasa una cosa así, la publicación de las maniobras, esas cosas, está en el cuarto de operaciones y hay un suplemento en el puente, digamos, no es para guardarla. Esas son las cosas que usás en la guerra. Te hago una consulta, Tuti, ese sentimiento que vos me estás hablando, de que por un lado sí, estaban exultantes, el ánimo era ese. ¿Vos creés que ese sentimiento que tenían ustedes que eran profesionales porque habían hecho carrera era muy distinto al del soldado conscripto? No, definitivamente no. Primero que teníamos muy pocos, ¿sí? Los buques se tripulan con profesionales. En realidad las tropas de infantería eran buques, eran lugares que además era para muchos de los conscriptos era una oportunidad para cambiar su vida. Pero bueno, eso es, digamos, es motivo tal vez de otra discusión. Ellos en el sentimiento así malvinero creo que estaba equiparado. Viste que no todos sentimos lo mismo, no todos nos enamoramos igual. Entonces, totalmente. Digamos, yo me refería más que nada al miedo, a entender que vos estás yendo a matar a otra persona, que es el objetivo de la guerra. Y también la gran posibilidad de morir. Exactamente. Bueno, yo no noté en ellos, y después cuando yo te cuente la parte del naufragio, del hundimiento más que del naufragio, y del rescate, cómo la cosa se emparejó. Se emparejó en el sentido de la responsabilidad, de la entrega, de esas cosas. Primero que no eran ningunos pibes. Muchos de los soldados eran más viejos que mis cabos en edad. ¿Sí? Yo tenía cabos de 16 años. ¿Cabos de 16 años Sí. tenías? Sí, tipos que entraron a los 15 a la escuela de mecánica o a la escuela de suboficiales, y los tipos se habían recibido, tenían 16, 17 años. ¿Vos te imaginás, te lo pregunto como padre, porque vos sos padre, ¿vos te imaginás un chico de 16 años hoy yendo a la guerra, preparado? Yo te digo que hoy tienen la misma edad. No, coincido, estoy hablando a nivel cultural con esta sociedad que les toca hoy. Sí, mira, todas las sociedades fueron distintas. Al final, las guerras terminan siendo todas iguales. Mis abuelos, todos mis abuelos, veteranos de la Primera Guerra Mundial. De hecho, yo conocí a uno porque fui a vivir a Italia, de ahí, Luigi, fui a vivir a Italia unos meses para estar con la familia en vacaciones, y mi abuelo le crecían las pestañas para dentro del ojo, estaban siempre los ojos irritados por los gases. Mi padre, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Mis viejos se vinieron a Argentina porque no querían más guerras, y resultó que llegaron a Argentina, el hijo se les hizo marino y terminó en una guerra, cosa que a mis viejos no les causó ninguna gracia, pero bueno, saberme vivo ya era más que suficiente. Ahora, está bueno lo que me contás. Pero los pibes hoy los pibes que salen de un instituto tienen la preparación para llevar adelante eso. Eso que vos me contaste de tus viejos, ¿les dieron ese momento para decirle, hablen con su familia? No. O sea, que tus viejos no sabían que vos te estabas yendo. ¿Cómo se enteraron? Perdón, ni mi mujer ni mis hijos que estaban se enteraron cuando se enteraron por los diarios que se había invadido las Malvinas. ¿Y qué No hizo había- tu no familia? había- ¿Te contó qué hizo tu familia cuando...? Yo no tuve comunicación con mi familia hasta que llegué a Ushuaia, después del hundimiento del crucero Belgrano. ¿Cuánto pasó? ¿Un Y mes y medio? Fines de marzo, todo abril y los primeros días de mayo. 2 meses. Sí, un mes y medio, ponele, pero no era novedoso para mi familia. Yo zarpaba, iba a la campaña antártica y por ahí tenía una comunicación En tiempo radial. de paz. Sí, en tiempo de paz, pero digamos, cuando te morís se enteran rápido. Es lamentable. Bueno, es muy bueno que así suceda, es lamentable que así suceda, pero la angustia fue muy grande. Digamos, Lucy, mi esposa, no la pasó bien, sufrió mucho y me acompañó mucho. Tenemos 43 años de casado y hemos tenido momentos de eso, muchos, no solo la guerra, mis campañas antárticas. Yo me iba en noviembre y volvía en marzo. Por ahí nos veíamos en el medio, por ahí volvía a Buenos Aires. Ella crió prácticamente sola a los chicos, digamos. El tema de ser militar, en mi caso ser antártico, tengo 14 campañas antárticas, entonces estar lejos de la familia es feo, pero es lo que es. Vos, como marino de carrera, sabías que se estaban enfrentando a la potencia bélica con más trayectoria naval en la historia. Eso era como meterte a jugar al fútbol, obviamente es una metáfora estúpida, pero para que popular, sería como jugar al fútbol y decir, bueno, va a jugar Deportivo Riestra contra Boca. ¿Lo sentías esa diferencia? Nunca le digo. Yo creo que era peor todavía.
Para empezar, soy bostero, entonces me parece que Boca es mucho más grande de lo que realmente puede ser. Pero más allá de eso, yo lo tenía perfectamente claro porque nosotros estudiamos a los ingleses, a los chilenos, a las armadas regionales, estudiamos a la Armada de Estados Unidos, estudiamos batallas, estudiamos, digamos, estar actualizado. Es algo así como, no quiero hacer un parangón obsceno, pero es la medicina llevado a los fierros, ¿sí? Porque vos tenés que estar permanentemente actualizado. Si te quedaste, ya sos de primera B, digamos. Si vos querés ser de primera A en la carrera militar, vos tenés que estar actualizado y tenés que saber. Y tenés que estudiar mucho, ¿sí? Ya arrancábamos desde la época con un buque de la Segunda Guerra Mundial. Sí, con misiles Exocet recién instalados hacía un año, pero que después nos enteramos que el núcleo de control no era adecuado, no estaba adecuadamente, digamos, no había forma de mezclar tecnología de los 40 con la tecnología del misil, y entonces la interfase no era buena, y si nosotros hubiésemos lanzado el misil se nos caía a los 200 metros. Es decir, que esos misiles con los cuales nosotros dormíamos tranquilos, después de la guerra nos enteramos que no servían para nada. Ah, qué locura. Sí, pero bueno, era lo que teníamos, lo que podía tener la nación argentina. La cuestión es que nos formamos un grupo de tareas al norte de Malvinas, interceptando cualquier buque o aeronave que pretendiera ir a Malvinas. Porque el buque creo es un destructor. Sí. ¿Este destructor tenía torreta antiaérea? Sí, teníamos cañones antiaéreos y cañones doble propósito, que eran los de 127 milímetros, que son antisuperficie y para bombardeo de costa. ¿Han bajado algún avión, algún Harrier, algún helicóptero? No, imposible con ese armamento, olvidate. Imposible, claro. Te pones todos los barcos de la flota argentina a tirar juntos y no le pegan, porque es imposible. O sea que lo único que podían hacer eran los cazas argentinos para bajar un Harrier. Sí, que tampoco tenía mucho éxito, porque también había una diferencia tecnológica importante, digamos, no es que los muchachos nuestros se lo llevan arriba, vos ves los relatos de los Mirage y se te pone la piel de gallina, los escuchás en YouTube cuando los ves y te crees, la única diferencia entre por ahí un piloto de caza es que tienen 15 minutos, 10 minutos de intenso peligro y de intensa adrenalina, ¿sí? Y se vuelven o se mueren, ¿ok? 15 minutos. El problema nuestro cuando estábamos con el crucero es que estábamos permanentemente en peligro. Entonces estábamos permanentemente con esa adrenalina. Llega un momento que decís, hundime, por favor, hundime. Claro, porque era tanta la carga diaria. Claro, porque además aparecía la señal del radar y tocas combate. ¿Qué vas a hacer? No es que te puedes seguir comiendo tranquilo. Tocas combate, vas todo al combate y tocas combate, ¿sí? En los gongos, las puertas que se cierran, los cañones que se empiezan a mover. Es movilizador. Vos sos profesional, todo lo que quieras. No te acostumbras nunca. Cuando estábamos al norte, un pesquero polaco, ruso, quiso pasar para ir a Puerto Argentino, en ese momento Puerto Stanley, a dejar la carga, porque era lo que hacía Puerto Argentino. Lo interceptamos, dijimos que no, pero tengo que pasar, bueno, no, y intentó pasar de nuevo. Le mandamos a un guardia marina, Rey Álvarez, con un grupo de tipos que era el cocinero. Claro, porque sabían que había tripulantes. No, pero ojo que los tipos son súper jodidos, digamos, los pescadores. Te tiran el barco encima, te hunden el bote, algunos, los chinos o taiwaneses, que si no digamos, son pesados, los gallegos ni hablar, los españoles ni hablar, son pesados. No es que el pescador es un tipo que pesca, no son. Además, digamos, los pescadores, que yo tuve el privilegio de conocer los pescadores argentinos, porque en el año 2013 hicimos una expedición a Georgias con el Instituto Nacional de Investigación Pesquera. Los tipos son una raza maravillosa, son tipos que viven en el sacrificio. Yo aprendí, me conocí todas las especies de personajes que navegamos, los militares, los mercantes, los del río. Me faltaban los pescadores, los conocí y quedé enamorado de ellos, del estereotipo del pescador, el tipo sacrificado. También está el tipo que se falopea para estar 20 horas en la planta, el tipo que es alcohólico, los que están arruinados. Pero a veces una personalidad débil y un trabajo muy exigente te llevan a una adicción. Y bueno, los tipos terminan ganando muchísimo dinero y no luciéndolo, porque terminan en un rancho de cuarta o alquilando y decís, no, ¿qué hiciste con los $50.000 por campaña que te ganaste? Nunca se sabe. Luigi, me quedo
me quedé en la parte que vos decías que esa adrenalina constante de cerrar las escotillas, de las torretas moviéndose y todo, vos dormías en el buque. Sí. ¿Cómo eran las noches? Mira, cuando podés dormir, dormís. Porque nosotros hacíamos muchas veces crucero de guerra. 6 horas despierto, 6 horas de descanso. En esas 6 horas de descanso vos tenías que encargarte de tu personal, cómo andaban, recorrer, tomarte unos mates con ellos, porque vos tenés que estar con tu gente. Es tu gente, es tu equipo. A vos se te rompe un equipo de comunicaciones, ¿lo arreglas vos? No, lo arreglan los muchachos. Vos estás operando. Porque yo hacía 6 horas de guardia. En realidad, normalmente hacíamos 4x8 en la central de informaciones de combate, que es el corazón del combate, y éramos el jefe de operaciones, el jefe de SIC, que es la central, y yo como jefe de comunicaciones. Éramos el grupo que manejábamos operativamente el buque. ¿Sí? Todo lo que son las armas, todo salía de ahí. Las armas submarinas, los torpedos, los cañones, los misiles, todo se manejaba de ahí, y los movimientos del buque en operaciones, digamos, no en seguridad náutica, no navegando como un buque. Era un arma operando. El arma operando se manejaba desde la central de información de combate. Ahí hacía guardia yo. Hacía guardia 4 a 8. ¿Por qué? Porque era el más joven de todos y es la peor guardia. Te levantás a las 3 de la mañana, te tomás un café si podés, vas a la guardia, te tomás 700 litros de mate con los muchachos, a las 8 de la mañana salís y tenés que ir a laburar, porque es el horario de trabajo. Tenés que hacer papelería, administración, digamos. Qué increíble que lo que estás planteando, porque muchas veces nosotros nos quedamos con la imagen de la guerra, de gente que se mata y que sale todo y ve las operaciones, y lo que le queda a la gente es el acto bélico. Pero vos estás hablando de un trabajo, que pocos lo podemos ver de esa manera, como hay que cumplir las funciones que quizás nadie ve detrás de todo lo que está pasando. Sí, hay que hacer mantenimiento, por ejemplo, que los cañones hay que limpiarlos todos los días, sacarle el tapaboca, mirar cómo están, verificar el avance de cono, hay que hacerle mediciones, hay que hacer mantenimiento planificado. Entonces, cada equipo tenía una planilla, decía, bueno, los lunes tenés que limpiar tal cosa, aspirar tal otra, ver la válvula, medir tal cosa, y llevar el registro. Cada equipo. Y teníamos 10 receptores, 5 transmisores, un montón. Bueno, la cuestión, creo que vamos al grano. Interceptamos el pesquero, se les explicó que no podían pasar y que los íbamos a hundir. ¿Sí? Porque de hecho los íbamos a hundir si persistían en esa actitud, pero los tipos se quedaron en el norte y después ya no les interesó ir a Malvinas. Obviamente se enteraron de la invasión mientras tanto invadían. Después de la invasión volvimos, carga de combustible, y se forma el grupo de tarea 79.3, que era el crucero, los cañones más grandes de la flota, ¿sí? Y tenía una pequeña coraza, que era las corazas de los buques siempre fueron, vos que sos un aficionado, el calibre más grande del cañón era el espesor de la coraza, ¿sí? Esa era la relación, ¿sí? Cañones de 157 de coraza más el casco. La coraza no iba de proa a popa, pero estamos hablando que el Fénix, así se llamaba el crucero, había perdido la proa en la Segunda Guerra Mundial y fue marcha atrás hasta San Diego para que le hicieran la proa nueva. Entonces era un barco que ya tenía experiencia, ¿sí? Bueno, la cuestión es que éramos el destructor Ara Piedrabuena, el destructor Guyar y el crucero Ara General Belgrano. Nosotros teníamos, nuestra misión era el sur de Malvinas. El 1 de mayo a la noche nos llega la orden de ir a buscar al enemigo y atacarlo. Bien. Y nos mandan a una zona donde tenían información de que el enemigo estaba. La operación se completaba, en realidad la operación principal era el portaaviones con los aviones de ataque, que siempre hay viento en el Atlántico Sur y mucho, ¿sí? Tenían que atacar a los portaaviones británicos y hundirlos, porque ese era nuestro problema. Los Harrier que nos destruían a Malvinas a bombazos y en el ataque. Y además no había forma no teníamos nada para pararlo que no sea romperle el portaaviones. Los portaaviones. ¿Qué pasó? Cero viento. No hubo viento, no pudieron despegar. El portaaviones puso máxima velocidad, todos no podían despegar los aviones, porque si despegaban se caían al agua, porque el portaaviones tiene una catapulta, pero además necesita un viento relativo, así que pone toda la mecha, el viento en contra, más la catapulta, y tiene la sustentación necesaria para, igual los aviones catapultaban, se caían, y vos decís, ahí salí, y después aparecía por allá, porque se caían, porque no les alcanzaba, y eso que la catapulta era excelente, catapulta de vapor, no de aire comprimido como tenía Brasil, era una catapulta de vapor, pero los aviones eran unos fierros, no eran los T-28. El portaaviones era un portaaviones británico
de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Reformado en Holanda, después de un incendio, qué sé yo, pero era Segunda Sí. Guerra Mundial. Tecnología, Segunda Guerra Mundial. Catapulta, Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Era lo que había. Y no podés cambiar la catapulta, tirar el portaaviones y comprarte uno nuevo, es una cosa complejísima. ¿Sí? Bueno, nos ordenan a las 3, nosotros esa Acá noche... estamos hablando de la primera entrada al fuego, digamos, por así decirlo, el primer acto bélico del buque. Sí, nosotros habíamos estado patrullando, que es un acto bélico. Estábamos patrullando, estos buques tenían una particularidad. Son buques que son muy dependientes para su estabilidad tener combustible. Entonces vos tenías 2 o 3 días de navegar Y tenías que tenías que cargar, reabastecer. Nosotros teníamos un buque de YPF, el Campo Durán, unos tipos, los mercantes, había un capitán militar, pero eran todos mercantes, ¿no? Chapó los tipos, eso sí que no tenían nada que ver con este negocio y fueron. Y fueron. Algunos a regañadientes, pero ahora están felices de ser veteranos de guerra. Pero no importa, viste, cada uno toma las cosas y dice, yo me metí en la marina mercante, quiero navegar, no me jodan con ir a la guerra. Bueno, pero muy pocos y en realidad, te digo, transcurrido algunos días, la cuestión cambió. Bueno, nos reabastecíamos y cuando nos reabastecíamos, el radar, las emisiones del radar. Y entonces estaba con todas las mangueras, con todos los cables, por ahí un buque de cada lado del petrolero reabasteciéndose y bueno, seguía reabasteciéndose porque ya estaba jugado. Ya estaba jugado, sí. Y además, ¿qué hacer? Rompes todo y ¿cuántas A veces? todo esto ustedes ya sabían que había submarinos. No, ya recontra sabíamos porque por las emisiones, digamos, ¿Identificaban submarino chileno y submarino inglés? No. ¿Hablaban en inglés los dos? No hablaban, te emitían el radar. Claro, tenés razón. Te emitían el radar, no. Me quedé con lo de los buques. No hay. Además los buques tampoco hablaban, los buques son emisiones y son muy cortas, las comunicaciones son todas cifradas, digamos. Ellos estaban un par de escalones delante nuestro. ¿Cifradas en Cifradas, lenguaje o cifradas en código? No, hay un sistema de cifrado. Nosotros teníamos una marca suiza, Hagen Encrypto, que era muy difícil, que tenía, digamos, como 4 niveles de cifrado. Vos una palabra la cifrabas, después la recifrabas, la recontracifrabas y la cifrabas por 4ª vez y recién salía. Y si vos no tenías primero la máquina, ese código para cifrado que lo generábamos nosotros, el código lo generábamos nosotros, digamos, la marina, no cada uno de nosotros. Exactamente. No, si no tenías eso, olvídate, no descifrabas nada. Mejor dicho, no hay nada que no se descifre. Ibas a tardar años o meses, cuando ya no importaba el mensaje. Bien. Bueno, la cuestión es que esa noche, cuando nos llegamos a esa cosa, ponemos proa para allá y a las 12 de la noche, ¿sí?, toda la tripulación fue al puente de señales e izamos la bandera de guerra. La bandera de guerra es la bandera común con el sol todo, pero es una bandera que se usa para los desfiles. Es la bandera de seda con hilos de oro, bordada con hilos de oro. Es la bandera que solamente usás cuando sabés que es tu última vez. Nosotros ahí todos sabíamos que era nuestra última vez. Si encontrábamos al enemigo era nuestra última vez. Tirábamos un cañonazo y nos hacían papilla. Porque los buques no tenían forma de... no tenían alcance, ellos tenían misiles más modernos, digamos. Los buques que tenían una oportunidad estaban con el otro grupo, con el portaaviones, que era el más importante, ¿sí? La orden que tenían los submarinos ingleses era: para los buques argentinos de guerra, pedí permiso. Si es el portaaviones, hundilo. Por eso los tipos nos siguen, emiten, porque no les daban permiso. No es que no nos hundieron porque no quisieron. ¿Sí? No éramos una amenaza, eso, no éramos un blanco retable ni una amenaza. Qué locura eso. Pero eso yo lo vi, Luigi, en muchos relatos de soldados argentinos y soldados ingleses, que ellos tomaron la guerra de manera tan profesional que atacaron donde tenían que atacar, no se ensañaron, no mataron por matar, era como una... Porque como vos decís, podrían haber tranquilamente hundido toda la flota nuestra. Por lo menos a nosotros seguro. Al portaaviones no lo encontraron nunca, así que ese grupo no lo pudieron encontrar. Y eso que el portaaviones se internó, digamos, en una zona controlada por la aviación de ellos. Qué raro eso, porque los Harrier estaban todos... Sí, pero los Harrier no son para buscar portaaviones. Digamos, tenés que encontrarlo el portaaviones también. Era grande, digamos. Yo fui tripulante del portaaviones, fui ayudante jefe de navegación, 212 metros de lora, casi 20.000 toneladas de desplazamiento, un barcazo era. Pero así como aso, viejazo. Bueno, la cuestión es que fuimos ahí y obviamente no íbamos a tirar
21 cañonazos. Entonces un guardia de marina, Borgoño, que se murió, y el jefe de artillería, el teniente Zaragoza, hoy capitán Zaragoza, un gran amigo, con las 11.25, con 2 pistolas, ¿sí? 45, tiraron 21 tiros para saludar a nuestra bandera. Cantamos a capela el himno nacional, que fue espontáneo, nadie dijo cantemos el himno. De pronto estábamos todos gritando el himno nacional. Qué momento, de noche. Y 12 de noche, totalmente cerrado y un mar horrible, súper picante. Sí. Oh. Bueno, lo que a nosotros nos sobraba, en el norte le faltaba. Son cosas de la suerte. Y bueno, nos fuimos cada uno a cumplir, estábamos ya en crucero de guerra, obviamente. A mí me tocaba ir a dormir en ese momento. No, yo de 12 a 6 me fui a tomar guardia. Tomaba guardia de 12 a 6 y listo, me fui. Nos ordenan volver a la mañana, estábamos volviendo, y yo tomaba guardia a las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde, sí, yo estaba lo más tranquilo en el SIC, viendo el tema del sonar, que no escuchábamos nada, porque horas antes se habían acercado hasta 2.000 metros del crucero, con el batido de hélice del crucero, que es terrible, no lo escuchábamos con el sonar. Así que, bueno, nosotros estábamos sordos. No íbamos a detectar jamás un submarino. Claro, entonces con esa pesadumbre, porque la verdad que saber que, digamos, hasta ese momento tenías la ilusión de que ponías el sonar en activo o en pasivo y ibas a encontrar algo por lo menos cerca. Hacíamos los cálculos de alcance, hacíamos un perfilamiento de la capa de agua, entonces sabías qué alcance ibas a tener. Son unos cálculos de sonido. Digamos, no es una locura, pero requiere tablas y hacer cosas. Bueno, el cálculo de sonido nos daba que teníamos 8.000 yardas, 4.000 yardas. Bueno, cuando fuimos, era el equipo, estaba muerto. Teníamos que chocar al crucero para escucharlo, digamos. Era una cosa de... Bueno, nos volvimos, estábamos ahí, yo la guardia, después tomaba guardia, y de pronto, ¿sí?, siento una bruta explosión en proa a babor. El buque se escora, se me caen todas las publicaciones y el barco se inundó de olor a pólvora. Y entonces salgo del SIC, obviamente en el SIC los muchachos tenían perfectamente claro qué hacer, además de juntar las publicaciones. Pongo máquinas repetidas adelante, que quiere decir abrí todos los grifos y dame toda la velocidad que tenga. Tocamos combate, ¿sí? Y entra el jefe de máquinas por la banda de babor y me dice, Foquín, porque yo como era comunicante y yo estaba con los focos, me decía, che, Foquín, me dice, un burbujón así. Y digo, sí, un torpedo. Intento comunicarme con el crucero, no me podía comunicar. Con el Belgrano. Con el Belgrano, claro. Lo que nosotros sentimos en ese momento, que éramos los atacados. Y según nuestro plan de operaciones, ¿sí?, nos teníamos que abrir todo para dificultarle el tiro al submarino. Se cubren todas las estaciones de combate, los directores de tiro, todo, y un momento así de tensión es que vos cerrás todas las compuertas, los maquinistas quedan encerrados abajo. No, eso es no, yo me muero. Y quedan encerrados abajo. ¿Y sabés qué había pasado? Se nos habían abierto el casco y entraba agua por todos lados en la máquina de prueba. Entonces empezamos a hacer payetes, ahí hubo que abrir, y a partir de ese momento las bombas empezaron a achicar, pero achicar agua, hasta que más o menos lo controlaron. Igual siempre entra agua, digamos. El payete es un colchón, maderas, son cosas así, no es que los soldados, esas cosas en las películas, nada. Los payetes, entonces controlás la entrada de agua. Para que la bomba pueda tirar. No, y además tenés que seguir operando, vos sos una máquina de combate, vos no es, si te hundiste jodés, pero si no te hundiste tenés que estar peleando. No es que, che, listo, me dieron, me voy a casa, no, te dieron. Hacer lo que sea, pero seguir combatiendo. Ese es el espíritu de una armada, digamos. No es que te vas de un combate. Vos sos parte de un equipo. El equipo eran 15 barcos. Yo no me podía ir. Todavía no llegamos a lo importante. Bueno, la cuestión es que nosotros nos abrimos y yo no me podía comunicar. Entonces viene el jefe de operaciones, se queda en el cuarto de operaciones y yo me voy al puente de señales. Y empezamos a hacer señales con los focos. 4 de la tarde. Ya eran como las 4:30, 5 menos cuarto, ya viste el tiempo parece que no pare. Y después el que estaba en la popa del buque hay una guardia que se llama de guindola, que es por si se caía alguien al agua le tiras un salvavidas, ¿sí? Si lo ves. El guindola siempre está, es una guardia, viene de los remeros, así que imagínate. Sí, es una guardia que te tranquiliza, porque los barcos tienen, viste, la barandilla, qué sé yo, pero con cadena, que rolan mucho los barcos, eso, te podés caer al agua, por lo menos le tirás un salvavidas, y
y con el salvavidas, no es que con el salvavidas haces una maniobra, butacof, redondo, lo que sea, y vas y buscas al tipo que se cayó al agua, que siempre está en shock, que el agua está muy fría, digamos, es probable que lo que encuentres es un cadáver, pero nunca lo dejas atrás. Siempre vas a buscar el caído al agua. Bueno, la cuestión es que, y el guindola vio el burbujón también, y bueno, y te digo que el olor ese de la pólvora, de la explosión, porque la aspiración del buque tiene circulación forzada de aire para ventilar el barco, si no, ¿cómo hace? No tenés ventanitas para el barco. Entonces aspiró la explosión y todo eso lo mandó para abajo, y eso como que te generó un poquitito más de alerta en tu sistema nervioso. Bueno, no lo veía y veo después 2 bengalas blancas, qué sé yo, los tipos del crucero tiraron lo que tenían y no significan nada esas bengalas blancas. Las busqué y yo digo, che, será algo que no conozco, yo como recién recibido las tenía así. Bueno, nos fuimos, llegó, ahí nomás se hizo de noche, en ese momento, en el sur, ahí nomás se hizo de noche, recibimos la orden de buscar porque había hundido el crucero Belgrano. Ahí nos enteramos que hundieron el crucero Belgrano. ¿A cuánto estaban ustedes del crucero? Estábamos a 4 kilómetros, pero después, cuando a él le pegan los torpedos, él se detiene inmediatamente. Y nosotros seguimos navegando. Y además, bajó muchísimo la visibilidad, así que nosotros no veíamos a más de 1 kilómetro. ¿Esta hora era? Y ya, ponerle 6 de la tarde, ya era de noche. El agua de Malvinas, a mí siempre que la vi en videos, parecía negra. Eso me tiene que ver con la nubosidad. Yo estuve ahora en el 2019 en Malvinas, que fui al cementerio, después fuimos porque me pasaba con un catamarán para la Antártida, y había lugares que el mar era tan azul que decías, no sé, estoy en el Mediterráneo, estoy en el Caribe. Estaba fresco, pero el sol, la luz, tiene que ver con la nubosidad, con el cielo, sí. Pero en general es negro. Siempre está nublado, no hay buen tiempo, digamos, es como vivir en Londres. Y volvimos, y al otro día, ¿sí? Empezamos a buscar aviones, y no encontramos nada, encontramos una mancha de combustible, fuimos a la mancha de combustible, no había nada. Y un avión, un Neptune, ¿sí? Llegó a su límite de consumo de combustible para regresar, con seguridad. El capitán Leston Prony le pregunta a la tripulación, ¿qué hacemos? ¿Seguimos un poco más? Vamos. Fueron, encontraron las balsas, nos dieron la posición y fuimos a buscarlo, nosotros que estábamos bastante cerca. El tipo volvió, aterrizó, cuando aterrizó se le pararon los motores, se quedó sin combustible. ¿Sí? El tipo cuando estaba en cero y no veía la isla grande, estaba en cero, voló con el vapor, un héroe, lamentablemente murió, un héroe, no reconocido, por cierto. Pero llegamos de noche, no los podía rescatar. Además, navegás de noche, entre las balsas te las llevas puestas, no se veía nada. Y entonces las vimos, les hicimos señales como para que se pudieran, y nos alejamos. Cuando nos alejamos, los tipos pensaron que los iban a dejar. Que los íbamos a dejar, nos tiraban con las pistolas, no, pero bueno, sin alcance obviamente, ¿no? Pero veía los fogonazos, veía que te tiraban la bengala, digo, cacho, necesitamos, en la primera hora de luz, que fue ponerle a eso de las 8 de la mañana, ya estábamos todos en el rescate, vino el Bahía Paraíso, y vino un aviso, el aviso Burruchaga, que está en San Pedro, creo. El aviso Burruchaga fue el que mejor la hizo, porque borda baja, un aviso está hecho para eso, para rescate, para remolque. Entonces el tipo se rescató cualquier cantidad, ¿no? De nosotros, cuando nos pegan en el torpedazo, se ve que pedazos del torpedo, o de nuestro casco o algo, se nos metió en el condensador de baja presión de popa y no podíamos bajar a menos de 5 nudos, sino se paraban las máquinas, no las arrancaban nunca más, porque las máquinas de vapor tienen un proceso, las turbinas, todo eso es un proceso muy largo para hacerlas andar. Digamos, los maquinistas zarpan un día y medio antes que nosotros, porque el tipo un día y medio antes tienen que poner en marcha todas las máquinas, las calderas, lograr vapor sobresaturado, poner en marcha los generadores de vapor, que es un lío, ¿sí? La tecnología, Segunda Guerra Mundial. Bueno, la cuestión es que nosotros a 5 nudos hicimos varios intentos con los botes, rescatamos 45 o 50 personas. Y en una de esas, tiramos el buzo salvamentista nuestro, llegó hasta la balsa y se desató el cabo, que es una anécdota muy graciosa. El contramaestre dice, ¿quién fue el pelotudo
que a todo esto, y un guardiamarina electricista, ese, fui yo, Gardiner, un tipo muy excepcional, pero había tenido la buena voluntad de atarlo, pero lo había atado como el tuje, en los nervios, todo. Entonces el tipo, el buzo tiró del cabo y se quedó con el cabo en la mano, así que se quedó en la balsa, lo rescató después el aviso Burruchaga, recuperamos en Ushuaia al regreso. Bueno, rescatamos lo que pudimos. Durante el rescate también tuvimos hostigamiento, pero ahí en el rescate hace lo que quiera, me querés hundir, yo tengo que rescatar a los míos. Fuimos balsa por balsa, cuando las balsas estaban vacías las ametrallamos para hundirlas, porque fuimos como 3 veces a la misma balsa, así que las ametrallamos para hundirlas. Nos tocó pasar al lado de una balsa que había 2 muertos totalmente empetrolados, no la pudimos rescatar, lo rescató el Bahía Paraíso, que vaya a saber quién era, y fue muy duro. Yo tenía 3 compañeros en el Belgrano. Un artillero, un armas submarinas y el helicópterista, del único helicóptero que había, un Alouette. De los 3 soy muy amigo, digamos, generás una amistad en la escuela naval y después en la carrera. Hoy tenemos un grupo, nos vemos, bueno, ya no nos vemos por el tema de... Se salvaron los 3, pero yo estaba loco buscándolos. No porque no me importara el resto, quería saber que estaban vivos, aunque sea verlos pasar en la balsa. ¿Ellos te contaron algo? Sí, quedaron la pasaron muy mal. Esas 36 horas que estuvieron en la balsa, la pasaron muy mal. Algunos 48 horas, la pasaron muy mal. Pero bueno, una vez rescatados y asegurados, después, viste, hubo fantasías de que las balsas las rescataron unos pesqueros rusos y se los llevaron a Rusia. Es todo fantasía, ¿sí? Los que estaban vivos los rescatamos, a todos, gracias al avión este. Volvimos a Ushuaia, el recibimiento fue triste. Bueno, les dimos... En el camino, los tipos estaban sin salvavidas, le dimos todo lo nuestro. Y tuvimos un gesto que no sé de quién nació, no sé a quién se le ocurrió, pero fue genial. Che, vamos a darle nuestros salvavidas a los tipos para hacerles sentir... Y hacerlos sentir que nosotros le damos lo único que tenemos para salvar nuestra vida, ese salvavidas. Y te voy a explicar cuán profunda y cuánta verdad había cuando decíamos que era lo único. Les entregamos el salvavidas, los tipos estaban chochos, comieron, y los heridos había un par de quemados, no había heridos mayores, los mimamos, en el sentido de que le damos contención, y cada uno, por especialidad, se hizo cargo. Yo tenía todos los comunicantes que habían embarcado y los de operaciones. Todos los tipos estaban en la radio y algunos se ponían a escuchar. Estaban hechos pelota, porque venían de ser hundidos. Y los tipos, eran caras conocidas, porque eran de especialidades. Y siempre alguno había estado junto con otro en algún barco, en algún lado. ¿Me entendés? Cuanto más edad tenés, más gente conocés de tu especialidad, y si no, te habías recibido junto con ellos. Bueno, la cuestión es que fue muy lindo eso, y llegamos a Ushuaia, hicimos la prueba. Nosotros teníamos balsa Dunlop de la Segunda Guerra Mundial. Estaban envueltitas eran una cosa de goma, envueltitas en una lona. Tiramos la primera, no se hundió, no se infló. Estamos en el puerto de Ushuaia. Tiramos la segunda, no se infló. Nosotros estábamos con estribor a muelles, así que eran todas las pares, la de babor. Yo tenía la 4. Tiramos la 2, no se infló, la 4 no se infló, y la 6 se infló por la mitad. Entonces empezaron todos a mirar, y entonces tomaron la decisión y dice, che, listo, no intentamos más, porque si no, viste esas cosas, y dice, che, flaco, me mandás a la guerra, ni siquiera me das una balsa salvavidas que funcione. Bueno, avisamos, nos cambiaron las balsas salvavidas, nos pusieron balsas salvavidas, las que son, viste, como un tamborcito blanco que se ven en los barcos. Bueno, nos pusieron de ese y listo. Desembarcaron los del crucero, los embarcaron en un avión y se volvieron. El comandante del crucero vino a bordo a ver a cada uno. Héctor Elías Bonzo se llamaba, capitán del avión, vino a ver y a saludar a cada uno de los que habían sido rescatados en todos los buques. Los recibió personalmente. Un gesto, bueno, es lo que corresponde, pero fue un gesto, ¿sí? Es lo que corresponde. Todos hubiésemos hecho lo mismo, pero él lo hizo. Entonces, a partir de ese momento, habíamos perdido el control del mar. Sin el crucero, los satélites ya estaban buscando, satélites americanos estaban siguiendo al portaaviones, entonces los buques navegaban por lugares donde pudieran tener algún tipo de cobertura. Y a nosotros, los 2 buques que quedamos de este grupo de tareas, nos mandan a patrullar el área de Río Grande, toda la parte atlántica de la Isla Grande de Tierra del Fuego.
Y el día 16 de mayo nos hacen estacionarnos frente a Río Grande. Y ahí va lo que yo te digo de que nosotros teníamos que saber solamente lo que teníamos que saber y el servicio de inteligencia naval sabía lo que tenía que saber. Estoy de guardia yo de nuevo, de 4 a 8, y el radar, nosotros teníamos un plan de emisión, es decir, no estás emitiendo siempre con radar porque si no te detectan, vienen, te hunden o te atacan. Entonces, cada 10 minutos, a los 10 minutos, después 15 después, hacíamos 3-4 vueltitas radar para ver cómo estaba y de paso el oficial de guardia en el puente se posicionaba para ver que no nos hubiésemos ido. Y él me dice, jefe, dice, venga a ver esto. Miro, y digo, che, son 3 botes. Nosotros estábamos acostumbrados, nuestro radar era un radar viejísimo que no sintetizaba la información. Es decir, todo lo que tipo detectaba en la pantalla verde, así horrible, aparecía, te la tiraba derecho. Ahora, los radares agarran y dicen, esto es una lancha, y te dibujan una lanchita, qué sé yo, pero estas 3 cosas... Era un punto que yo sabía que era un bote. ¿Sabes por qué? Porque yo lo había visto 1000 veces. El bote con una B corta para atrás, que era la estela del bote. Lo que se veía era el motor. Yo detectaba el motor, no el común. Estaba el motor y la B corta, que era la olita que hacía. Calma chicha, perfecto. Combate. Toco combate de nuevo. Se cubre combate y yo los estoy tratando de mantener. Ahí perdí los radares, era todo el carajo, ¿no? Digamos, no voy a andar. Y los empecé a seguir. Y control tiro me dice que los tenía en el radar de control tiro, que es un radar que como que te enfoca, no da vuelta. Te enfoca así, los tenía. Entonces el comandante ordena fuego. ¿Qué era? Eran 3 botes, eran 3 incursores británicos que habían salido de un submarino, el Onyx. La primera salva es todos los cañonazos que van, ¿no? Y se ven en el radar. La primera salva los horquillan, quiere decir que estaban los 3 botes acá y uno le pegó acá, otra acá, otra acá. No le pegó ninguna, pero estaban todos alrededor de ellos. Cuando te pasa eso del otro lado, te querés morir, te vieron, te agarraron, los tipos se abrieron en abanico como hicimos nosotros cuando nos torpedearon y se rajaron. Y yo los tuve que mantener ahí, mientras tanto estaban levando anclas para perseguirlos. Y le avisamos también al destructor Piedrabuena que habíamos detectado eso. Bueno, Aleja, después nos los encontramos y era una noche cerrada y con niebla. Y yo prendí unos reflectores que se usaban en la Segunda Guerra Mundial para buscar los aviones, así que eran unas luces. Pero sí, los tipos habían tirado el motor al agua y estaban a remo, porque esas cosas se hacen. Era lo lógico. Mío sí, y había 2 ametralladoras de 12,7, una en cada banda, ¿no? Y estábamos, obviamente, buscando en las 2 bandas. En la banda de babor, el reflector muestra unas cosas blancas en la superficie y salió una ráfaga de ametralladora y los calzó. Eran abutardas que estaban flotando, eran aves. Eran unos pájaros enormes que hay ahí. Volaron, le quedó el plumerío, pero digamos, el tipo de la ametralladora, sí, la ametralladora esa siempre se nos trababa. Salió, mira, toda la cinta, como si hubiese estado, no sé, enmantecado. Era una cosa increíble, fue un saludo. Al otro día, ¿sí? Nos hacen ir un poquito más al norte, siempre ahí, un poquito más al norte. También fondeado. De guardia yo de nuevo, 4 a 8. Prende el radar el mismo negro, porque el negro era un divino, bueno, ahora somos grandes amigos. Prende el radar el negro y me dice, jefe, dice, mire esto, un helicóptero que viene desde el mar, por la velocidad y todo y demás, la experiencia, un helicóptero que viene desde el mar, de nuevo combate, avisarle a Río Grande, no me podía comunicar, me sentía avergonzado, comunicante, no podíamos comunicar con Río Grande, le dijimos por Intersec una frecuencia que tenemos las 2 centrales de información de combate, y le digo, jefe, por favor, le digo, llame a Río Grande y dígale que hay un helicóptero si ellos tienen volando algo, y además tocan combate. Al rato me dice, no tienen volando nada, listo. Digo, hay helicóptero, avísenle, de Río Grande salen las patrullas de infantería marina y todo, va así, y yo lo seguí, y el tema es que vos cuando el helicóptero vuela bajito, no discriminás la tierra del helicóptero. Solamente a veces porque se mueve, una cosita así. El tipo se estaciona al sur de Estancia Sara, que estaba al norte de Río Grande. Y después veo que se eleva nuevamente a los, ponerle 5 minutos, y se va para la frontera chilena y ahí lo pierdo antes del cruce de la frontera. Era el helicóptero que termina quemado en Punta Arenas, en Bahía Inútil, en Aguas Claras, y que nosotros detectamos. Segunda vez que les arruinamos la operación que se llamaba Mikado. ¿Qué tenía que hacer el primer bote? El primer bote tenía que señalar la pista para 2 Hércules C-130 cargados de comandos y vehículos y cosas que iban a asesinar a los pilotos navales de los superestandartes que les habían... Que era lo que había hecho mierda a la flota. Romper los aviones, romper los misiles y matar a los mecánicos. No sea cosa que podamos recuperarnos de alguna forma. Claro. Había que matar a todos y romper todo. En las prácticas en
en Inglaterra no les había salido muy bien, porque había un grupo de la Fuerza Aérea que tenía que hacer, los detectaban siempre, y además una vez casi tienen un accidente terrible porque el avión tenía que hacer lo que se llama un aterrizaje de combate, que es cortito, pegar, todos motores atrás, se abre la puerta, se bajan todos y el tipo se va a cabecera de pista con motores al mango, dando vuelta con la puerta abierta y los que quedan vivos, se suben y nos vamos, si podemos, ¿sí? Bueno, eso se frustró, el avión ya estaba volando. A los comandos los lanzó cerca de un buque logístico que después los llevó a un portaaviones, que participaron en los combates después en la guerra. O sea, es decir, le frustramos por 2 veces eso. Y bueno, y después nos volvimos, hicimos varias patrullas. En una de esas patrullas nosotros nunca nos enteramos, estuvimos a punto de ser hundidos por un submarino porque nos tenía detectado, pero nosotros navegamos, las aguas nuestras... Nosotros tenemos la suerte de tener una plataforma continental muy plana. Es una suerte porque eso genera una gran riqueza, una biomasa importantísima, pero es muy feo para operar, ellos están acostumbrados a operar de agua de 100 metros para arriba. Entonces no están acostumbrados a ese tipo de operaciones y entonces el tipo, si lanzaba el torpedo, lo más probable es que se impactara contra el fondo y él se perjudicara porque tenía que salir corriendo en un lugar que también era planito. Así que el tipo debe haber estado en los 40 metros, en los 50 metros, que es muy poco para nosotros, es nada. Él navegó por la humedad, entonces nos tenía detectado y no nos lanzó los torpedos por esa razón. Cuando nosotros íbamos desde Ushuaia, que era nuestra base de operaciones, cargábamos combustible desde Ushuaia hasta la zona de Río Grande. Qué increíble, Luigi. La verdad que nunca... Lo contás también como que lo pude imaginar todo en mi cabeza. Ahora sí, ya hablando para terminar y más en general de la guerra, ¿volverías a Malvinas? Sí, definitivamente. ¿Vos decís volverías a Marina a combatir? En ese momento, a combatir. Yo creo que sí. Mira, yo ahora tengo 67 años y puede ser que no tenga la resistencia física porque la verdad es que yo me pasaba 8 horas parado caminando de un lado para otro y a 1000, ¿no? Puede ser que no tenga la resistencia física. Ahora yo estoy seguro que algún rol me van a encontrar para que los que sí la tengan estén a bordo. Sí volvería. Qué grande. Sí volvería. Yo te digo que en la época de Malvinas, personas de más de 80 años se ofrecieron voluntarios. Obviamente dijeron, jefe, le agradecemos mucho, pero no tenemos un puesto para usted. Así que, digamos, y se ofrecieron infinidad de personas que eran civiles, que eran carniceros, que eran todo, sí, para combatir. No es un privilegio que hemos tenido solamente. Obviamente no se los podía aceptar porque no tenían formación, no tenían adiestramiento, hubiese sido más peligroso para ellos portar un fusil, digamos, era un peligro para ellos mismos. Pero la Argentina está llena de patriotas. Es cierto. Ahora, ¿vos aceptás que sean Falklands? De ninguna manera. No sabés qué difícil que es pelearla. No lo acepto. No acepto. Pero, digamos, uno tiene que ser realista. Digamos, yo no voy a dejar de dormir porque cada vez que voy a Puerto Argentino, diga Falklands Island Company, Puerto Stanley, estás en la ruta y ves los cañones argentinos hechos pelota, o un vehículo, o vas al cementerio y se te parte el corazón, porque vas al cementerio y si bien los forenses han hecho un trabajo magnífico, hay tumbas que dicen, no sé, Carlitos y 2 más no identificados, y es una cosita así. Entonces vos decís, yo pude haber estado ahí. Acordate que las balsas no funcionaban, el torpedo explotó y hubiese explotado, no sé, 10 metros más adentro y la onda expansiva estábamos hundidos, claro. Digamos, ¿por qué no estoy yo enterrado? Porque Dios no lo quiso. No crees en Dios porque la casualidad no lo quiso, pero yo no estoy enterrado ahí porque algo no lo quiso. Desde mi perspectiva, Dios no lo quiso, pero la verdad, la milanesa, ¿por qué los del crucero sí y yo no? 393 tipos, ¿sí? Más del 50% de los muertos en Malvinas los pusimos solamente en el crucero. Y no hubo combates fáciles en tierra, ¿eh? No hubo combates fáciles, ¿eh? No, sin duda. Luigi, me gustaría que cuentes, antes de hacerte, porque quiero que hagas una reflexión final sobre una pregunta que te quiero hacer, que nos muestres y nos cuentes de qué se trata. Bueno, la verdad es que la Argentina desmalvinizó a la Argentina, ¿sí? Lamento decirlo que el propio presidente Alfonsín, que lo enuncian como el adalid de la democracia, trató de borrarnos del mapa, porque éramos militares, no sé. En especial a los cuadros son los profesionales, ¿no? Después el Congreso creo que tomó conciencia, primero, yo ya te conté, yo no decidí ir a la guerra. Tal vez por mi formación tampoco hubiera decidido ir a la guerra porque era evidentemente una locura. Pero una vez que estuve en la guerra, a mí no me sacás de ahí.
¿Okay? Entonces el Congreso tomó una resolución que es entregar una medalla a todos los combatientes, ¿sí? Que fue esta primera medalla, ¿sí? Que es la medalla de operaciones en combate, que es única, ¿sí? Que tiene grabado mi nombre detrás. A ver ahí si vamos a verlo o esta cámara enfoca un... Y después la Armada quiso distinguir entre su personal aquellos que habían combatido y los que no habían combatido, no para discriminarlos a los que no habían combatido, sino para distinguir a los que sí lo habían hecho. Y es esta. Y es esta medalla, ¿sí? Mirá. Que es una condecoración en realidad, y esta Es. también es una condecoración. Qué grande, Luigi. Esta medalla está gastadita por el uso, porque tenemos la obligación de usarla. Además, obviamente, es un orgullo usarla, ¿no? Está gastadita y no hay una segunda copia de esta para nadie. Así que esta medalla es la medalla y no hay otra. Tengo otras condecoraciones que me brindó, por ejemplo, el gobierno chileno, Orden del Mérito Naval, cuando fui agregado de defensa en la embajada en Chile. Pero bueno, no tiene nada que ver con esto, es también una condecoración, pero no tiene nada que ver con esta cuestión. Ahora, para terminar, Luigi, y para la gente que nos ve, que por suerte es un público joven y que creo que la cuestión de Malvinas hay que mostrarla, hay que exhibirla y tiene que quedar latente, no hay que nunca olvidar que yo eso, por eso digo, esa pelea entre los boludos, que para mí, porque yo los llamo boludos, los que son argentinos y dicen, no, ya las perdimos, las Malvinas se perdieron una mierda, para mí siguen siendo Malvinas, no van a ser Falkland nunca. Este video tiene parte de todo eso, pero también siempre yo trato de dar un mensaje acerca de la guerra, de todas las guerras, no de esta. ¿Qué le dirías vos a las generaciones que vienen acerca de las guerras? No, la guerra es una fatalidad, pero casi es inherente al ser humano. Yo creo que estamos evolucionando y me parece que muy rápido hacia la posibilidad de que no haya guerras. Pero resulta que si vos mirás hoy, tenés un Putin amenazando a Crimea, tenés a un Estados Unidos amenazando a Putin o mezclado con Afganistán, un montón de lugares. Tenés una China amenazando a Taiwán. Tenés guerras de baja intensidad por todos lados. Y la verdad que creo que nos va a costar mucho. Ahora, la guerra es una fatalidad, ya te lo dije, pero es una fatalidad que solamente se corrige con educación y creo que todos, en la medida que vos leas un libro, te alejás un paso de una guerra. Eso, a menos que leas un libro que te dice cómo hacer una guerra, pero inclusive la bibliografía bélica es una bibliografía que ha sido utilizada por las empresas en estos años de liberalismo mal interpretado, ¿sí? Hay un liberalismo bueno y uno que es horrible, ¿sí? En el individualismo, el consumismo, eso te lleva a una guerra, porque ¿qué nos pasa al ser humano cuando nos pasa eso? O cuando tendemos a eso. Nosotros queremos tener todo. Y la verdad que para vivir no te hace falta todo. Es más, hace falta tan poco que en un momento, si tomás conciencia de lo poco que te hace falta para ser feliz, dejás de lado el 90% de la tecnología que usás. Bueno, hoy la tecnología nos sirve para llegar a un público al cual yo jamás llegaría, ¿sí? Pero yo le digo, chicos, ¿quieren la paz? Bueno, la única forma es evolucionar intelectualmente. Porque en la medida que comprendés lo que es el hombre y que lográs una empatía con el ser humano, las guerras se alejan, ¿sí? Cuando vos sos violento conduciendo el automóvil, vos estás acercándote a la guerra. Ahora, tenés que tener empatía con el otro, tenés que pensar que el otro tiene un problema, no ser un imbécil. Eso yo no quiero expresar que uno tiene que ser un imbécil y no tiene que defender lo propio, porque yo te digo que si hoy entra alguien a robar y quiere lastimar a mi familia, yo voy a agarrar todas las armas que tengo y se las voy a poner. Pero porque es otra cosa. Por eso están las Fuerzas Armadas, ¿sí? Las Fuerzas Armadas son un brazo de la diplomacia. Todo tiene que ser a través de la diplomacia. Ahora, cuando te amenazan, vos tenés que tener una respuesta. Estamos de acuerdo. Entonces, la vía de la diplomacia es la mejor vía. Ustedes quieren saber qué es el dolor de la guerra, no hace falta ir a la guerra. Yo tuve la suerte de que me llevaran a Malvinas en 2 oportunidades, por cuestiones de trabajo. En una no pude ir al cementerio, pude conocer Puerto Argentino y nada más, pero el 2019 fui hasta el cementerio, que está lejos de Puerto Argentino. El dolor, el recogimiento, la sensación de vacío y la sensación de angustia que te da entrar ahí es inconmensurable. Pero también en ese momento me sentí orgulloso de cada uno de los que estaba ahí abajo.
abajo, digo, debajo de cada una de las lápidas, los reconocidos y los no reconocidos. Y mi religiosidad me llevó a rezar frente a la Virgen. No hace falta que lo hagan si no tienen una vocación religiosa. Lo que sí, si van a visitar el cementerio de Darwin, se van a dar cuenta de lo que es el sacrificio del ser humano por el ser humano. Esos no murieron por Malvinas solamente, murieron por todos los argentinos que reconocen a Malvinas como propias, como Jero. Perdóname lo largo de la reflexión, pero es muy emocionante y es muy movilizador. Yo cada vez que hablo de esto, después quedo como choqueado por días, porque me trae al presente todas las vivencias. Ninguna mala, dolorosa sí. Okay, yo no viví mal la guerra. Primero que yo era un profesional, pero yo creo que hasta el Colimba menos militarizado que hayamos tenido a bordo, hoy me encuentro con todos ellos. Formamos un grupo absolutamente homogéneo, desde el capitán del barco hasta el último conscripto o marinero que también lo sabía. ¿Sí? Y como ya te dije, muchos de los cuadros, es decir, las personas profesionales eran más jóvenes que los Colimbas. Los Colimbas le daban clase de calle a los chicos esos que venían de Salta y todo eso, le daban clase de calle. Definitivamente fue así. Y hoy hay una unión, y además te digo una cosa, reconozco en ellos, en el momento del combate, lo maduros, los fuertes y los responsables que han sido. Bueno, Luigi, la verdad que te quiero agradecer porque sé lo que significa, como bien lo dijiste. Por si lo quieren encontrar en las redes sociales o lo que sea, tiene su libro también, vamos a mostrarlo. Varios libros. Acá mostramos un buque, lo que hablamos al principio del Bullard. Y te doy una buena... ese es el primer libro que fui compilador y coautor de historia antártica latinoamericana, y ese es un libro es un ensayo de ciencia política que hice después del doctorado. El libro de Bullard, hay muy pocas voces argentinas en inglés. La editorial más importante de ciencia, que es suiza, que se llama Springer, ¿sí? Está en estos momentos evaluando el libro. En realidad creo que ya decidió la publicación. Va a publicar un buque, 2 banderas, 1000 combates en inglés con la verdadera historia. La historia contada por un argentino. Es un libro absolutamente documentado, inclusive en la nueva versión del libro, porque obviamente lo tuve que actualizar, aparece la información brindada en cada uno de los libros de el piloto del helicóptero que yo descubrí y el jefe de los comandos que también que estaba a bordo del helicóptero, ¿sí? Que terminaron en Chile, así que el jefe de los comandos que estaban en el helicóptero y el helicópterista que hizo el transporte escribieron 2 libros enormes, 2 ladrillos en inglés. Uno de ellos ha sido traducido al castellano ahora últimamente, que tienen una información que de alguna manera ratifica más que coincide, todo lo que yo había puesto en el libro con informaciones recabadas, primero por la propia experiencia y documentos oficiales. Yo me basé en documentación oficial. Los libros de navegación, el libro de guerra, los informes de Rattenbach, el informe del comandante, el informe del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur del Comando de Operaciones Navales, y mis propias vivencias, por supuesto, ¿no? Luigi, muchísimas gracias. Gracias, Jero. Así que amigos, Eugenio Luis Faquín, por si lo quieren encontrar, lo quieren hacer preguntas, lo que sea, me parece que hoy nos dio una clase de historia, una clase de patriotismo y una clase de identidad nacional que creo que a los argentinos les hace falta y mucho, porque a veces veo que hay hasta, no sé si más fervor para festejar fechas que no son nacionales, y a veces nos olvidamos de Malvinas y de tantas otras. Así que amigos, muchas gracias, espero que les haya gustado.